Abrimos este informativo con unas declaraciones que podrían marcar el curso de la guerra en Gaza y los enfrentamientos entre Israel y la milicia chiita Hezbollah en Líbano. El primer ministro israelí Netanyahu anuncia que se acerca el fin de la fase intensiva de combates en Rafah, lo que permitiría, dice, el despliegue de más fuerzas israelíes en la frontera norte con Líbano. Estados Unidos advierte del riesgo de un conflicto más amplio. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirma que la fase intensa de los combates contra Hamas en Rafah, en el sur de Gaza, está a punto de terminar, lo que no significa, dice, el fin de la guerra. Ataques este domingo contra una iglesia, una sinagoga y un puesto de policía dejan un sacerdote y 6 policías muertos en la provincia rusa de Dagestán, en el sur del país. El presidente argentino recibe medallas, pero también protestas en su viaje por Europa. Este domingo mantuvo un breve encuentro de trabajo en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz. Enseguida hablamos de los importantes detalles de esa reunión. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó al canal 14 de Israel que la fase intensa de la lucha contra Hamas estaba llegando a su fin, pero que la guerra continuará hasta que el grupo islamista deje de controlar la franja de Gaza. Netanyahu anunció que al terminar esa fase Israel podrá desplegar más fuerzas en la frontera norte con Líbano, donde se han intensificado los ataques de Hezbollah. Muchas ciudades israelíes cercanas a la frontera libanesa han sido evacuadas y este despliegue militar buscaría fortalecer la defensa del país y proteger a esa parte de la población israelí. Netanyahu también reiteró su rechazo a que la autoridad palestina con sede en Cisjordania dirija Gaza en lugar de Hamas. Y esas declaraciones del primer ministro israelí que podrían marcar el curso de la guerra en Gaza y los enfrentamientos entre Israel y la milicia chiita Hezbollah en Líbano. Queremos conectar en Buenos Aires con el periodista Ignacio Montes de Oca. Ignacio, ¿cómo valoras tú esas declaraciones de Benjamín Netanyahu en las que anuncia el fin de esa fase intensa de combates en Gaza y un posible despliegue de sus tropas en la frontera con Líbano? Queda claro que Netanyahu ha decidido dar una respuesta solamente militar, terminar con la tarea de exterminar a Hamas en Gaza para poder dedicar toda la atención militar y política en el combate contra Hezbollah en el sur del Líbano y de Siria. Con esto ha despechado tanto la propuesta de paz de Estados Unidos como la idea de privilegiar la liberación de los rehenes, lo cual ha provocado ya algunas manifestaciones en este momento en Tel Aviv. Ignacio, vamos a ver, ya Estados Unidos advierte del posible riesgo de que este conflicto se extienda. ¿Crees que va a ser así? Si es así, ¿está el ejército israelí capacitado para un combate directo con la milicia chiita Hezbollah, que cuenta además, y ahí va mi pregunta, con el apoyo de un protagonista clave que es Irán? Sin dudas, Israel es la potencia más dominante en Extremo Oriente, en el Medio Oriente, pero sin embargo, esta vez Hamas es un contendiente mínimo. Hezbollah representa 100.000 milicianos armados con 150.000 cohetes, drones y misiles, en una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, con el auxilio de 100.000 milicianos iraquíes, con otras facciones como el remanente de Hamas y de la Yihad Islámica también en el sur del Líbano, la posible participación del ejército del Líbano y de Siria, y por supuesto de Irán. Es un conflicto que se va a expandir y que va a ser mucho más cruento que el que vimos hasta ahora en Gaza. Preocupante tus valoraciones, Ignacio. Me pregunto también, ¿servirá este cambio, si se produce ese despliegue en la frontera con Líbano, servirá para que Hamas se rearme? Por supuesto, Hamas tiene su cúpula a salvo en Qatar, tiene un santuario que le ha ofrecido Erdogan, tiene tropas todavía en el sur del Líbano, pero no importa Hamas, no importa la sigla, todos ellos son parte de un sistema de proxies de Irán y el problema es que Israel tiene que resolver su disputa con Irán. Mientras tanto, los proxies van a seguir creciendo, no importa si se llaman Hamas, Jihad o Hezbollah, el problema de Israel siempre va a ser Irán. Muchísimas gracias por todo esto, Ignacio Montes de Oca, en Buenos Aires. Un saludo. Gracias a ustedes.
Al menos 10 personas murieron y otras 25 resultaron heridas durante ataques perpetrados este domingo en Rusia. Desconocidos atacaron 2 iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de tránsito en las ciudades de Derbent y Makhachkala, en la región de Dagestán, República Rusa del Cáucaso. Mayoritariamente musulmana esta provincia, según informó el Departamento Regional del Ministerio del Interior. Entre las víctimas figuran 7 policías, un sacerdote y el guardia de una de las iglesias. Además, murió un jefe local de la policía y 5 atacantes abatidos por las fuerzas del orden. El Comité de Investigación de Rusia está investigando los hechos como posibles actos terroristas. Serie de atentados en esa región de Dagestán, al este de las montañas del Cáucaso. Hablamos con Javier Cuesta en Moscú. Javier, ¿qué y quién están detrás de estos atentados en una región, vamos a recordar, marcada por conflictos regionales y por la expansión del integrismo religioso? Buenas noches. De momento se desconoce la autoría del atentado de hoy en la región de Dagestán, una de las provincias de mayoría musulmana de Rusia, en un ataque paralelo en la ciudad de Makhachkala, que es la capital de la región, y en Derbent. Lo cierto es que el ataque lleva la huella de un ataque islamista y, de confirmarse, sería el segundo más grave de este año, desde lo ocurrido en las afueras de Moscú, en la sala Crocus, donde murieron 145 personas el pasado mes de marzo. Hoy han muerto 9 personas en un ataque que se ha producido en Makhachkala contra una iglesia y una sinagoga, donde en la iglesia ha sido asesinado un sacerdote de 66 años degollado, y en una sinagoga en Derbent que ha acabado ardiendo. La operación ha sido un ataque coordinado con rifles de asalto que se han enfrentado con la policía, los encapuchados, y esto lleva a muchos expertos a apuntar a un ataque integrista islámico. Dagestán, como la vecina Chechenia, es una región independentista que ha tenido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad rusas desde la desaparición de la Unión Soviética, pero los atentados en las últimas décadas relacionados con el independentismo no tenían tanta relación como el que los están sucediendo en los últimos años con el crecimiento del Estado Islámico en la región. En el caso de la Sala Crocus lo cometió una facción del Estado Islámico que se encuentra en otro país, en Tayikistán, pero también es verdad que dentro de Rusia está creciendo este movimiento islamista y no es habitual escuchar todos los días aquí en Rusia que se producen detenciones de integristas en el sur del país, tanto en Dagestán como en Chechenia. De todas formas, el operativo continúa. Se sabe que han muerto 2 hijos de una autoridad local que estarían entre los atacantes, lo que refuerza la posibilidad de que el terrorismo esté también involucrado, se esté enraizando dentro de las autoridades. De momento, las fuerzas de seguridad rusas han declarado una operación antiterrorista tanto en Dagestán como en Moscú y otras regiones. Es importante recalcar que el objetivo declarado por el Estado Islámico es desestabilizar el país, desestabilizar Rusia en un momento que está totalmente enfocado en la guerra de Ucrania. Muchísimas gracias por todos estos detalles, Javier Cuesta en Moscú. Gracias. A vosotros. Hablamos ahora del presidente de Argentina, Javier Milei, que fue recibido en la capital alemana, Berlín, por el canciller Olaf Scholz tras una visita a España no exenta de controversia. Argentina es un aliado clave para Alemania, tanto por su alineamiento geopolítico como en las posibilidades comerciales que brindan esas reservas de litio. Estos temas fueron, cómo no, parte central de esa breve reunión, así como el pedido del canciller alemán de que Argentina cuide la cohesión social tras las reformas promovidas por Milei. Puertas afuera se registraron manifestaciones de apoyo y rechazo al mandatario argentino. Pero también veíamos sonrisas de esos 2 mandatarios. Javier Milei cambió de forma repentina, recordemos, su agenda y se cancelaron los honores militares y una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán. Nuestra compañera Carol Guerrero ha cubierto para nosotros este encuentro entre Milei y Scholz. Carol, un encuentro breve, pero en los que se tocaron varios temas. ¿Qué más sabemos?
Así es, Ana, buenas noches. Pues a pesar de la brevedad del encuentro, se hablaron de varios asuntos. Además del que tú mencionas, de este llamado que hizo el canciller federal Olaf Scholz a Milei en torno a cuidar la cohesión social en su país, pues habló, por ejemplo, del eventual ingreso de la Argentina a la OCDE, un ingreso que es apoyado por Alemania. También se habló de esas negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Ambos líderes coinciden en la necesidad de finalizar rápidamente estas negociaciones. También se habló del litio, Ana, un tema muy importante. Estamos hablando de una materia prima que Alemania necesita mucho y de la que tanto tiene Argentina, unas reservas estimadas en 14 millones de toneladas. Y aunque oficialmente no se reveló, se hablaron también del tema de Gaza y de Ucrania, pues no descarto que haya sido también parte de la conversación, porque a pesar de las diferencias políticas entre ambos mandatarios, pues en eso sí que hay mucha sintonía. Tanto Milei como Scholz apoyan por un lado a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y por otro lado a Israel. Y en cuanto a las manifestaciones, pues en efecto hubo un grupo de manifestantes frente a la Cancillería que protestaba contra la visita del presidente argentino, pero también vimos a un grupo de personas, de seguidores de Milei, que estaban ahí presentes y que aplaudían esta visita del mandatario argentino a Alemania. De manera que en términos generales, Ana, podemos decir que a pesar de la brevedad, pues ha sido un encuentro que ha terminado en buenos términos y, como tú lo dices, también con sonrisas. Carol Guerrero, resumiéndonos esa visita corta pero intensa de Javier Milei a Berlín. Muchísimas gracias, Carol. Feliz fin de semana. Igualmente, Ana. Nuevas protestas en Río de Janeiro contra la reforma de la legislación sobre el aborto. De aprobarse la interrupción del embarazo después de 22 semanas se consideraría homicidio y las mujeres enfrentarían a penas de hasta 20 años de prisión. Los críticos sostienen que, según la ley propuesta por los conservadores, los violadores convictos podrían recibir penas menores que sus víctimas. La mayoría conservadora del Congreso de Brasil se ha anotado una serie de victorias culturales en las últimas semanas, sacando adelante proyectos de ley sobre valores familiares tradicionales, el uso de armas o el aborto. Y precisamente este tema ha movilizado a miles de personas en todo el país. De aprobarse finalmente, esta nueva ley del aborto equipararía las condenas por interrumpir el embarazo después de 22 semanas al homicidio. Las penas irían de 6 a 20 años de prisión, el doble que las de una violación. Hoy en día el aborto solo está permitido en Brasil en casos de violación, deformación fetal o cuando la vida de la madre corra peligro. Desde el primer momento, las protestas contra la propuesta conservadora alcanzaron tal calibre que el presidente de la Cámara de Diputados anunció que suspenderá la iniciativa durante 6 meses, hasta después de las elecciones locales. Los protestantes evangélicos, principales valedores de esta ley, ocupan el 40% de los escaños en un Congreso con solo un 17% de parlamentarias. El problema es que el Congreso está lleno de hombres, lleno de conservadores e hipócritas, porque al mismo tiempo que quieren aumentar y equiparar el aborto a un crimen atroz, el violador no se enfrenta a la misma equivalencia. Grupos feministas sostienen que los cambios desprotegerían a las numerosas niñas que son violadas y carecen del apoyo necesario para reconocerse como víctimas y denunciar. Muchas suelen descubrir tarde su embarazo, por lo que las feministas defienden que siga sin haber límite de tiempo para abortar en caso de violación. Una niña no es una madre, un violador no es un padre, y las mujeres no son una moneda de cambio para la sucesión en la Cámara. En Brasil se producen en torno a 1 millón de abortos ilegales al año. Abortar fuera de los 3 supuestos legales obliga ya a muchas brasileñas a viajar a Colombia, Argentina o México. Una encuesta reciente de Datafolha mostró que el 35% de los brasileños apoya la prohibición del aborto sin excepciones. Este domingo, Alemania logró un agónico empate ante Suiza y quedó en la cima del Grupo A de la Eurocopa en la última fecha de la fase de grupos. La selección anfitriona empató a 1 contra Suiza gracias al gol tardío de Niklas Füllkrug, suficiente para avanzar como primeros del Grupo A octavos de final, en donde se van a enfrentar a la selección que quede en segundo puesto del Grupo C, que lidera Inglaterra. Los suizos avanzarán como el segundo equipo clasificado y jugarán contra el segundo clasificado del Grupo B, que encabeza España. Nada más, actualizamos contenidos en nuestra página web y también en redes sociales. Feliz domingo donde quiera que estén. Gracias por estar ahí.